muchachos. Vamos a hablar de el tema de intercambiadores de calor. De manera pues muy general, un intercambiador de calor es un dispositivo que se utiliza para promover el intercambio de calor entre dos fluidos. Uno que vamos a denominar un fluido caliente, o sea, será un fluido, o por fluido caliente vamos a entender el fluido que vamos a retirarle el calor, y otro que se denominará fluido frío. Ese fluido frío será entonces el que calentaremos por el calor que le vamos a extraer al fluido caliente. Digamos que las arquitecturas y los diseños son más bien, digamos, diversos. Depende mucho de los diseños, los nuevos desarrollos que se están haciendo, los nuevos, digamos, trabajos o dispositivos que se han ido ensayando y que se han optimizado con el tiempo. Aquí tenemos unas fotos de un par de intercambiadores de calor. Este que tenemos acá es un intercambiador, en los casos lo denominan autoclave, que se utiliza para desinfección, para todo el tema de esterilización de, por ejemplo, instrumentales, en algunos casos. Este que tenemos acá se denomina un intercambiador de placas, utilizado en la industria, en este caso es la industria de alimentos. Digamos que los diseños son diversos, sin embargo, un intercambiador de calor podría construirse de una manera pues, muy simple. Yo puedo tener un tubo, digamos de un diámetro interno grande, introducir dentro de él otro tubo de un diámetro menor y pues cerrar el tubo, iniciar el tubo de diámetro grande y armar como una especie de chaqueta. Entonces va a llamar la coraza o la carcasa, y tenemos el tubo. Después de cerrar el tubo, entonces tenemos el tubo que atraviesa la chaqueta o la coraza. Digamos que por ser la construcción más simple, el intercambiador de coraza y tubo, tenemos acá, es el que vamos a tomar como base para hacer nuestros análisis energéticos. Digamos que es el que presenta mayor simpleza. No obstante, como les dije, hay otros desarrollos. Por ejemplo, este que tenemos acá es la arquitectura básica de un intercambiador de placas. Aquí pues tenemos los tubos, ¿cierto? Las placas pues son básicamente láminas que se colocan y soportan los tubos. Aquí esto se suelda, el tubo se suelda a las placas, hay una unión física, y yo puedo tener un paquete de placas, empaquetarlo, como una especie de sándwich. Esas placas van a actuar como una aleta. Entonces por eso el tema de las aletas en los intercambiadores es bien importante, porque pues es una forma de generar áreas de transferencia de calor entre los fluidos calientes y el fluido frío. Sin embargo, por su simpleza, el intercambiador de coraza y tubo es el que vamos a tomar como base. Y pensemos en este intercambiador entonces, y digamos que yo tengo las entradas hacia el mismo lado del fluido caliente y del fluido frío. Tenemos el fluido caliente, el fluido frío, y las salidas también al mismo lado. Esto va a traer como consecuencia que el flujo del fluido caliente que va por el tubo, no quiere decir que siempre sea así, ojo con eso, pero entonces el fluido caliente va a ir por el tubo en este caso,
y el fluido frío va a ir por la coraza. Pero veamos que los flujos van en el mismo sentido. Esta disposición se conoce como intercambiador de calor de flujo paralelo. Si por el contrario yo tengo una entrada de fluido caliente y la salida de fluido frío a un lado y viceversa en el otro, o sea, entrada de frío y salida de caliente, entonces voy a tener un flujo en contraposición, como que van en sentido contrario. Esto es lo que se llama una disposición de un intercambiador de coraza y tubo a contraflujo o contraparalelo, también le dicen algunos autores. De disposición en flujo paralelo y en contraflujo de un tubo o de intercambiador, perdón, de carcasa o de coraza y tubo. Bueno, a pesar de todo, pues digamos el intercambiador de carcasa y tubo es bastante versátil. Yo puedo aumentar, digamos, el área de transferencia de calor, que digamos es uno de los parámetros más importantes a la hora de un diseño. Si aumento el número de pasos de tubería y pasos de carcasa. Entonces observemos que yo puedo tener un intercambiador de calor de carcasa y tubo, pero con un tubo que pasa 2 veces por la coraza, o sea, tiene 2 pasos, uno hacia acá y otro hacia acá, teniéndose los pasos como sentidos de flujo, ¿no? De un flujo hacia acá y un flujo hacia allá. Este será un intercambiador de coraza y tubo de 2 pasos por tubería, 1 por carcasa. O puedo tener 2 pasos por carcasa, como este que tenemos acá, y 4 pasos por tubería. 2 pasos por la coraza, 4 pasos por los tubos. Aunque es un dispositivo térmico más especializado, una caldera podría asemejarse a un intercambiador de calor. Este intercambiador que tenemos acá se conoce de pasos múltiples, como intercambiador de calor de pasos múltiples, donde los tubos son estos que tenemos acá en el centro, y sobre los tubos en este caso pasa el fluido frío y el fluido caliente va a pasar por la coraza. En este caso la caldera, ¿cómo trabajaría? Por ejemplo, sería un intercambiador de calores donde yo tendría el paso del agua. Esa agua pues va a entregársele el calor que se genera en una cámara de combustión, en un hogar de la caldera. Pero el hogar de la caldera básicamente lo que me va a producir son gases calientes, o sea, los gases calientes serán el fluido caliente. Podemos hacerlo pasar por la coraza, por ejemplo, y esos gases calientes cediendo calor al fluido frío, pues generarán el efecto que produce la caldera, ¿no? Que es principalmente un efecto de calentamiento. Entonces la caldera podría ser, y lo vamos a ver en posibles ejercicios que se alcancen a desarrollar, en donde la caldera pues, sería un escenario como similar a un intercambiador de calor. Importante de los intercambiadores de calor también, bueno, vemos que sus diseños pues, son relativamente simples, pero son equipos que involucran una instrumentación importante. Vemos toda la cantidad de instrumentación que puede llevar. Aquí se observan pues cables de instrumentación, normalmente pues termocuplas, caudalímetros, medidores de presión, válvulas administradas pues por un PC. Bueno, todo ese tema digamos que constituye pues o nos lleva a pensar que un intercambio de calor puede ser un elemento en donde la instrumentación pues juega un papel importante. Otra forma es intercambiar de calor, en este caso de placas, de varias placas, ¿no? Varias secciones de placa.
Vamos a analizar en este video el modelo de transferencia de calor del intercambiador de coraza y tubo. Recordemos que pues constitutivamente está conformado por un tubo y un tubo interno, un tubo externo. El fluido caliente viajará por el interior del tubo interno y el fluido frío, en este caso, va a viajar por el lado externo del tubo. Esto, pues vuelvo, repito, no necesariamente es así, pero lo vamos a pensar así para idear un modelo que o cuyo sentido de transferencia de calor sea de adentro hacia afuera. Fluido caliente por el tubo, el fluido frío por la coraza. Bueno, entonces aquí tenemos pues la condición en la cual está la temperatura interna mayor a la temperatura externa. Tenemos nuestro modelo tradicional de resistencias térmicas, donde tendríamos una resistencia de la parte interior, muy seguramente de convección, la resistencia de la pared del tubo, atribuido al material de la pared del tubo, que es una resistencia de conducción, más una resistencia afuera del tubo, que será también una resistencia de convección, que sumadas me dan la resistencia total y que pues son de esta forma. Eso nosotros ya lo hemos trabajado. Las áreas internas y externas pues serán pi veces el diámetro interno dividido por la longitud del tubo, y el área externa del tubo pues sería pi veces el diámetro externo del tubo multiplicado por la longitud. Bueno, aquí ya sabemos, o nosotros conocemos este arreglo y la forma de la resistencia de conducción para una sección cilíndrica. Hay un concepto importante de los intercambiadores de calor, en los cuales conviene más, o la idea es ver el fenómeno de transferencia de calor como más similar o más digamos, en la forma de la ecuación de convección, o sea, de la ley de transferencia de calor de Newton. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros hemos establecido el modelo de resistencias térmicas utilizando una expresión semejante a la ley de Ohm, que proviene de la ecuación de conducción de calor de Fourier, y sale el concepto de resistencia térmica. Ahora la idea sería expresarlo más en una forma de un coeficiente de transferencia de calor total, que vamos a llamar como U, un área superficial y el gradiente térmico que tenemos acá. U será entonces, y ese es el concepto importante, el coeficiente de transferencia de calor total. Y el calor transferido sería igual entonces a U por un área superficial definida por un gradiente térmico existente a través de esa área. Observemos, digamos, por igualdad matemática que R, o sea, la resistencia térmica, tiene una relación inversa al producto del coeficiente de transferencia de calor por el área superficial. Esa área superficial que yo voy a utilizar va a depender de la región donde yo me encuentre, es decir, para el caso de la parte interna, esa área superficial corresponderá pues al área que yo calculo internamente, o sea, pi veces por el diámetro interno por la longitud. O
En el caso de la región externa, entonces esa área externa pues es igual a pi veces por el diámetro externo por la longitud. Pero en ambos casos la resistencia la podríamos evaluar o guarda una relación inversa entre con respecto al producto del coeficiente de transferencia total de calor y el área analizada. Entonces la resistencia total podría también ser igual a 1 sobre U sub I, un coeficiente de transferencia de calor evaluado en la parte interna o un coeficiente de transferencia de calor total evaluado en la parte externa. Y bueno, esto también es igual a la resistencia térmica por conducción, total, que tenemos acá. Esta resistencia de pared de conducción podría llevarse a un mínimo si tengo tubos cuyo espesor sea despreciable, que es muy común en el caso de los diseños de intercambiadores de calor, tubos de pared muy delgada. Por lo tanto, entonces yo puedo establecer esta relación, en donde R es igual a 1 sobre U, ¿sí? Y a partir del concepto de pared delgada, yo puedo decir que 1 sobre U es aproximadamente igual a la suma de los inversos de los coeficientes de convección, tanto interno como externo. Ojo, no estoy diciendo o no estoy hablando de que U es igual a los coeficientes de convección que yo tenga, porque observen que son diferentes y pueden ser diferentes, ¿sí? U o 1 sobre U es igual a la suma de los inversos de esos coeficientes de convección. Bueno, ahora, hay un fenómeno característico de estos equipos y es la incrustación. ¿A qué se debe o por qué se debe? Bueno, es un fenómeno como similar al que nosotros podríamos tener o encontrar cuando yo tengo agua con sal, por ejemplo, y la hiervo en una cacerola. Cuando el agua se evapora completamente, la sal que queda, que estaba disuelta en el agua, va a formar una capa, ¿cierto? Una superficie, se va a quedar un precipitado que llaman los químicos. Bueno, si agrego más agua con sal y vuelvo a hacer lo mismo, entonces voy a incrementar ese precipitado hasta que se puede generar una costra. Yo hago el análogo con esto como el cálculo dental, y esa costra que se va formando, y no solamente por la sal, sino que hay que entender que el agua, así sea dulce, tiene presencia pues de minerales, sobre todo, principalmente sustancias de tipo calcáreo, o sea que tengan que ver con el calcio. Pueden llegar a generar un fenómeno de incrustación muy acelerado. Eso entonces es un problema a la hora pues, de funcionamiento del intercambiador de calor y de las calderas. ¿Por qué? Porque esa incrustación me va a alterar el modelo de transferencia de calor, va a introducir una resistencia térmica adicional y va a aumentar la resistencia. Por lo tanto, el calor, la transferencia de calor puede verse aumentada, o sea, va a disminuir por unidad de área. ¿Cómo se puede solucionar esto? Bueno, una primera consideración es utilizar un agua desmineralizada. Se han retirado la parte de minerales y de formadores de incrustación. Eso en el argot de la industria se conoce como, o sea, cuando un agua tiene, digamos, un índice alto de incrustación, se dice que es un agua dura. La dureza del agua tiene que ver, pues, básicamente
sobre todo con la presencia de calcio en su diluido, ¿sí? Entonces esos minerales se pueden retirar, se hace la desmineralización del agua y se evita la incrustación de los dispositivos. Esto hace que el agua de las calderas, y esto hay que tenerlo bien presente, es un agua tratada, o sea, es un agua que ya lleva un valor agregado y por lo tanto algo que es crítico en la operación de una caldera o de una central de este tipo es que esa agua no se puede desperdiciar. Es un agua que vale plata porque ya se ha hecho pues un proceso de tipo químico sobre ella, se ha tratado. La otra manera es trabajar el equipo, dejar que se incruste, pero después hacer procesos de desincrustación. Normalmente eso lo hacen con productos químicos que pueden disolver estos depósitos, aunque a veces eso puede generar daños, pueden romperse internamente tubos, entonces pues hay un problema gravísimo que se mezcle el fluido frío con el fluido caliente. Y ahorita últimamente otra opción es como una técnica similar a la cual, o con la cual uno se retira el cálculo dental, que es el ultrasonido. Bueno, pero entonces la incrustación es un problema. Cuando yo tengo equipos ya de antigüedad, son equipos que normalmente van a estar incrustados. Entonces es probable o es posible que yo tenga que tener presente pues una resistencia térmica adicional que se llama resistencia térmica por factor de incrustación. Observemos la forma de esta resistencia térmica. La resistencia térmica es igual, la resistencia térmica por incrustación es igual al factor de incrustación, que llamamos R sub F, dividido entre el área sobre la cual estamos trabajando. Ahora, un factor de incrustación, una resistencia de incrustación interna y externa. Observemos las unidades del factor de incrustación. Tiene unidades o las mismas unidades que el coeficiente convectivo, ¿sí? Pero entonces, para verlo como una resistencia, pues esa resistencia sería igual al factor de incrustación dividido entre el área. Y esta resistencia de incrustación entonces la sumamos a las otras resistencias que tengo en el modelo y constituirá pues el modelo de transferencia de calor inicial. Bueno, vamos a resolver un ejercicio para finalizar. Es el ejercicio 11-16 del libro de Sengel. Nos dice que se construye un intercambiador de calor de tubo doble, o sea, de carcasa y tubo, con un tubo interior de cobre, o sea, la conductividad del cobre, cuyo diámetro interno es 1.2 centímetros y el externo es 1.6 centímetros. Y el tubo exterior tiene 3 centímetros de diámetro. Nos dicen que los coeficientes de transferencia de calor por convección interno nos dan acá el valor y el externo nos dan acá el valor. Nos informan también unos factores de incrustación con los correspondientes valores, ¿no? Por el lado del tubo, o sea, el interno, y el externo por el lado del casco, o sea, la parte interna y la parte externa. El casco, la carcasa o la coraza, es lo mismo. Nos piden determinar la resistencia térmica del intercambiador por unidad de longitud y los coeficientes totales de transferencia de calor U sub I y U sub O, con base en las áreas superficiales interior y exterior del tubo, respectivamente. Bueno, la resolución pues muy simple. Yo tengo mi modelo de transferencia de calor de resistencia térmica aquí. Y pues simple y sencillamente reemplazo valores, como lo estoy haciendo acá. Los coeficientes de conducción, de convección, aquí están. Aquí están. Los factores de incrustación con sus correspondientes áreas. Como el análisis es por unidad de longitud, entonces tengamos presente que lo vamos a hacer por 1 metro de longitud. O sea, la longitud de tubo que vamos a analizar es de 1 metro.
Aquí se reemplazan todos los valores como observan y pues nos da el valor de la resistencia térmica del intercambiador, 0.1334 grados centígrados sobre vatio, unidades de resistencia térmica que ya hemos trabajado. Ahora bien, me piden encontrar el valor del coeficiente de transferencia de calor total del intercambiador, pero veamos que o lo vamos a referir con respecto a un área, o el área interior o el área exterior del tubo. Entonces recordemos la expresión, ¿no? La resistencia térmica guarda una relación de inverso multiplicativo entre R y el producto del coeficiente de transferencia de calor total y el área con respecto al cual yo esté refiriendo. Así pues con respecto al área interna, aquí se hace el despeje, ¿cierto? Se despeja el coeficiente de transferencia de calor total, me da este valor. Y con respecto al área exterior, el coeficiente de transferencia de calor total me da este valor. Entonces, observemos para finalizar pues, varias cosas. Primero, el valor de la resistencia térmica pues es único. ¿Sí? Ese lo puedo calcular y sé que va a ser como un parámetro de diseño del intercambiador. El coeficiente de transferencia de calor total, su valor no va a ser el mismo. Observémoslo acá como resultado. Ese valor va a depender de qué? Va a depender de la área o del área con el cual o con respecto a la cual se esté calculando. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de hablar del coeficiente de transferencia de calor total. Bueno, entonces la idea es que trabajemos problemas similares, problemas que tienen que ver con el modelado térmico inicialmente. Entonces aquí encontramos otro par de ejercicios que pues, nos pueden ayudar a resolver, cuya resolución pues, nos puede llevar a afianzar este tema. Bueno, les agradezco su atención y por favor trabajemos estos ejercicios de modelamiento térmico del intercambiador de calor. Muchas gracias.